Ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces con la... Voy a poner acá para compartir. Esperen un poquito. Con la unidad 2, que habíamos dejado en suspenso para terminar de hacer la práctica de la unidad 1. La unidad 2, hablábamos de todo lo que eran los riesgos dentro de la actividad rural, ¿sí? Vamos a pasar a ver el tema de contaminación en los lugares de trabajo. ¿Y a qué llamamos contaminación? Bueno, contaminación es un cambio que es perjudicial, o sea, que hace daño, en las características físicas, en las características químicas y biológicas del aire, de la tierra y del agua, ¿sí? Y ese cambio perjudicial puede afectar de manera nociva, ¿sí?, la vida humana y las especies que son beneficiosas para el desarrollo de esa vida humana, ¿sí? Cuando hablamos de clasificación de contaminantes, hacemos referencia a lo que son contaminantes químicos, contaminantes físicos y contaminantes biológicos. Y cuando hablamos de contaminantes químicos, decimos que estamos considerando, ¿sí?, a los agentes del orden químico, ¿sí?, que tienen compuestos que en las características, dependiendo de esas características y del estado de esos compuestos, ¿sí?, pueden entrar en contacto, obviamente, con los seres humanos, de manera tal que pueden ocasionar algún tipo de daño a la salud, ¿sí? Dentro de las vías de ingreso de ese contaminante químico al organismo humano, nosotros tenemos la vía respiratoria, por la inhalación, la vía dérmica, a través de la piel, y la vía digestiva, si es que nosotros ingerimos algo, ya sea bebida o algún alimento, que puede llegar a estar contaminado. Dentro de los contaminantes físicos, ¿sí?, habíamos dicho que esos contaminantes físicos tienen características, que es intercambiar energía entre las personas y entre el ambiente, ¿sí? Ahora, dependiendo de esas características del intercambio, ¿sí?, puede o no el ser humano soportarlo. Por eso que nosotros tenemos dosis, ¿sí?, mínimas de concentraciones y dosis máximas de concentraciones, ¿sí?, de contaminantes, ya sean químicos, físicos, ¿sí?, como biológicos. Entonces, dentro, por ejemplo, de los contaminantes biológicos, nosotros vamos a tener los virus, los hongos, ¿sí?, las bacterias, y estos contaminantes biológicos, ¿sí?, provocan enfermedades que son de índole infecciosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos estar trabajando en algún puesto de trabajo dentro de la actividad agraria, en contacto con animales, ¿sí?, y ese contacto con animales puede a nosotros causarnos alguna enfermedad que se denomina zoonosis, ¿sí? O sea, son enfermedades que las transmiten los animales a los seres humanos. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que van a determinar si una enfermedad es profesional o no? Es de índole profesional o laboral, ¿sí? Primero, ¿cuánto es la concentración que yo tengo de ese determinado agente contaminante dentro del ambiente laboral, ¿sí? Entonces, primero va a ser la concentración. Después voy a tener el tiempo al cual esa persona va a estar expuesta a ese agente contaminante. Vamos a tener también las características personales de cada individuo, ¿sí?, todas las relativas a la salud de cada uno de nosotros, que esto lo habíamos visto, ¿sí?, y la presencia de varios agentes contaminantes en el mismo tiempo dentro de ese puesto de trabajo. Ahora, contaminante químico es cualquier sustancia química que puede producir un daño en el organismo,
¿sí? Si el organismo absorbe una suficiente cantidad de esa dosis, ¿sí? En las exposiciones de carácter laboral, la intensidad, ¿sí?, de ese contaminante no va a ser peligrosa si es en un corto plazo, ¿sí? Pero si a medida que va pasando el tiempo, esa exposición se va repitiendo día tras día, semana tras semana, meses tras meses, año tras año, entonces ahí sí va a ser, ¿sí?, nocivo para el ser humano. O sea que si yo tengo una exposición breve, ¿sí?, hoy por única vez, ¿sí?, de acá a un año por segunda vez, no va a ser, ¿sí?, a corto plazo peligroso. El tema va a ser que si esa exposición yo la repito todos los días, ¿cierto?, en el mismo puesto de trabajo. Vamos a hablar de lo que son, o ya hablamos, ¿no es cierto?, de lo que son los tipos de intoxicaciones que habíamos visto, las agudas y las crónicas, donde las agudas era una gran cantidad de la absorción de un determinado contaminante en un poco tiempo, ¿sí?, o sea, mucha cantidad en un periodo corto de tiempo, y habíamos dicho que las crónicas eran pequeñas cantidades, ¿sí?, en un periodo de tiempo que es más prolongado, ¿sí? Entonces son pequeñas dosis de ese contaminante, cualquiera sea, ¿sí?, día tras día, en periodos de tiempo que son prolongados. ¿Qué tenemos dentro de esos contaminantes? Podemos llegar a tener polvo, podemos llegar a tener humos, gases, vapores, ¿sí? Y dentro de los contaminantes químicos, nosotros tenemos los factores que influyen en la absorción para lo que es la vía respiratoria. Y habíamos dicho que, por ejemplo, el tamaño de la partícula influye mucho, ¿no es cierto?, en esa absorción. Si la partícula es muy grande, va a quedar retenida en los pelitos de la nariz, que nosotros tenemos dentro de la nariz. Entonces, como esos pelitos, ¿no es cierto?, cumplen una función, que esa función es evitar que ingrese algo a lo que es el tracto respiratorio superior y vaya a alojarse en los pulmones, entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, queda en esos pelitos, queda retenida en esos pelitos, entonces nosotros, o sea, nuestro organismo, ¿cómo hace para eliminarla? Mediante el estornudo, ¿sí? La partícula sale eliminada y no ingresa al organismo. Ahora, cuando esa partícula es muy chiquita, ¿sí?, ingresa al organismo, ¿sí?, y dependiendo del tamaño de esa partícula, ¿sí?, si tiene facilidad para pasar a los alvéolos, ¿sí?, estamos en un gran problema, ¿sí? Por otra parte, que tenemos en cuenta también, ¿cuál es la capacidad que va a tener, por ejemplo, ese contaminante para quedar retenido dentro de lo que vendría a ser nuestro árbol respiratorio? Ahora, ¿cómo influye, ¿sí?, o cuáles son los factores que van a influir en la absorción del contaminante, ¿sí?, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ingreso por la vía dérmica? Y aquí habíamos dicho que no nos tenemos que confundir, ¿sí?, en el daño que causa un contaminante químico o algún agente químico en la piel, como por ejemplo puede llegar a ser una quemadura, ¿sí?, a la absorción, ¿sí?, que va a tener ese contaminante por la piel. O sea, una cosa es el daño causado a la piel, como puede ser el daño que puede llegar a ser un ácido cuando está en contacto con la dermis, ¿sí? Y otra cosa va a ser el daño al organismo una vez que ese contaminante ingresó, ¿sí?, a nuestro cuerpo por la vía dérmica, o sea, absorbido por la piel. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta dentro de esos factores? ¿Cuál va a ser la facilidad que va a tener ese agente para poder disolverse en las grasas y en el agua, ¿sí? Recordemos que nosotros dentro del organismo tenemos composición de agua y tenemos material líquido también. Voy a tener que tener en cuenta el estado en que está mi piel, porque si mi piel está lacerada, si mi piel está lastimada, ¿sí?, entonces es mucho más fácil que ese contaminante ingrese al organismo a través de la dermis, ¿sí? Y voy a tener en cuenta la circulación de la sangre, ¿sí?,
a nivel periférico, o sea, en la primera parte, en la primera capa de la piel. Entonces, ¿qué es lo que no voy a hacer, ¿sí?, para evitar que ese contaminante químico ingrese, o sea, yo lo absorba por la vía digestiva? Habíamos dicho, si somos personas fumadoras, antes de fumar, sí o sí tengo que tener la precaución de higienizar bien mis manos, porque a través del cigarrillo, ¿sí?, puede ingresar el contaminante por vía digestiva. Tengo que tener la precaución, ¿sí?, de higienizar bien las manos. ¿Por qué? Porque si me las llevo a la boca, ¿sí?, también puede ingresar a través de la vía digestiva. Y por otro lado, no tengo que ingerir alimentos o bebidas mientras estoy trabajando, ¿sí?, sin haberme higienizado las manos, porque a través de la comida y la bebida también puedo ingresar al organismo, ¿sí?, ese contaminante químico. Habíamos hablado de los efectos de los contaminantes, los neumoconióticos, ¿sí?, que alteraban, ¿sí?, el pulmón, ¿sí? Acá habíamos mencionado los metales puros, ¿sí?, el sílice. Recuerden que cuando se aloja en el pulmón empieza a formar vela, ¿no es cierto?, el pulmón, y se forma como pequeños círculos que habíamos visto en una placa radiográfica, ¿sí? Eso se denomina como enfermedad profesional neumoconiosis, ¿sí? Habíamos hablado de aquellos contaminantes que son irritantes, o sea, que inflaman las áreas donde ha entrado en contacto, como puede ser la misma dermis, ¿sí?, la mucosa de los ojos, o todo lo que es el tracto respiratorio superior. Y acá es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿sí?, o un ácido nítrico. Habíamos hablado de las sustancias asfixiantes simples, ¿sí?, donde se produce una anoxia. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula se queda sin oxígeno, ¿sí?, porque hay un desplazamiento, ¿sí?, de nitrógeno, de dióxido de carbono. Habíamos hablado de asfixiantes químicos que también producen anoxia de las células, porque se alteran los mecanismos biológicos de la oxidación. En este caso es cuando estamos expuestos a monóxido de carbono. Habíamos hablado de los anestésicos, donde nuestro sistema nervioso central se empieza a deprimir y nos limita todo lo que es la actividad cerebral, ¿sí? Y ahí es como que nosotros nos sentimos que estamos, ¿no es cierto?, en una nube de algodones, ¿sí? Y acá habíamos mencionado, por ejemplo, a los aromáticos, ¿sí?, a todo lo que eran componentes aromáticos, como el tolueno, ¿sí?, la acetona. Habíamos hablado de los sensibilizantes, que eran los que producían algún tipo de alergia, ¿sí? Esto siempre en pequeñas cantidades, ¿no? O sea, es sensibilizante cuando en muy poquita cantidad, ¿sí?, yo tengo una alergia, ¿sí?, al contacto con ese contaminante químico. Los tóxicos sistémicos, que producían alteraciones en los órganos internos de nuestro sistema, por ejemplo, en los riñones, ¿sí?, como puede ser el trabajo con el cadmio. Los corrosivos, donde destruían el tejido sobre los que estaban actuando, o sea, si caía sobre la piel, ¿sí?, destruye ese tejido, ¿sí? Si nosotros lo tragamos, lo tomamos, lo bebemos por equivocación, ¿sí?, o en un laboratorio que estemos pipeteando sin la propipeta, ¿sí?, destruyen ese tejido por donde pasa, que sería todo lo que es la laringe y la faringe, o las manos o los pies, por donde caiga, ¿sí? Y acá hablábamos de ácidos y alcálices. Habíamos hablado de los que son cancerígenos, genotóxicos o tóxicos para la reproducción, ¿sí?, todo lo que a mí me podía llegar a producir o desarrollar un cáncer en el futuro, o que produzca alteraciones en la cadena genética, en el ADN, ¿sí?, o que pueda alterar la fertilidad, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí?, en la reproducción. Y habíamos también hablado de cómo era la actuación que teníamos que tener nosotros en higiene y seguridad.
en donde nosotros vamos a tener un contaminante X, ¿sí?, con el cual ese trabajador está expuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero identificar, ¿sí?, ese contaminante. ¿Cómo lo identificamos? Basándonos en la información de las hojas de datos de seguridad, información de los rótulos, ¿sí?, que tienen los rótulos o etiquetas que tienen los recipientes donde vienen estos productos, ¿sí?, y obviamente también de la experiencia, o sea, en base a la información que la empresa a mí me proporciona, ¿sí?, en cuanto al uso determinado de un agente X, ¿sí?, un agente químico contaminante, ¿sí?, que yo lo estoy usando para un cierto proceso productivo, ¿sí? Entonces, una vez que yo lo identifico, voy a proceder a lo que es la medición. ¿Qué voy a solicitar? Que venga un laboratorio especializado y me realice una medición en el ambiente laboral de ese contaminante, ¿sí? Para lo cual esa medición tiene que estar, ¿sí?, realizada mediante un método analítico, ¿sí? Si estamos realizando mediciones de un agente contaminante, por ejemplo el ruido, ¿sí?, tiene que tener una metodología para poder yo analizar o medir ese ruido dentro del ambiente laboral. Con los contaminantes químicos pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, el laboratorio me tendrá que informar a mí cuál va a ser el método analítico que va a usar para, ¿sí?, medir ese contaminante químico, ¿sí?, y cuáles van a ser los criterios de valoración que va a tener para decirme, ¿sí?, cuál es el resultado que arroja esa medición. Entonces, en base a ese criterio de valoración que a mí me va a dar el laboratorio, más mi conocimiento en las leyes en materia de higiene y seguridad, yo voy a poder, ¿sí?, informar si ese contaminante se encuentra dentro, ¿sí?, de una situación segura o está dentro de una situación peligrosa, en base, ¿sí?, a lo que a mí me dice la legislación. O sea, si yo estoy recibiendo una dosis que es inferior a lo legislado o si es superior a lo legislado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si la situación es segura porque la dosis está por debajo de lo que a mí me indica la legislación, lo que vamos a hacer es un control periódico, ¿sí? Vamos a seguir controlando. Ahora, si esa situación o si esa valoración me marca que estoy en una situación riesgosa porque esos valores están al límite superior o por arriba de ese límite, lo que voy a hacer es de manera inmediata aplicar una corrección, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Ahora, ¿qué factores van a ser los que van a influir en ese riesgo? Y acá habíamos visto que uno de los factores es la toxicidad de esa sustancia contaminante, cuán tóxico es esa sustancia, ¿sí? El otro factor va a ser la concentración de esa sustancia en el aire, ¿sí? Y por último, como tercer factor, vamos a tener el tiempo de exposición, ¿sí? Entonces, primero la toxicidad de ese contaminante, la concentración que se encuentra en el aire y el tiempo de exposición, ¿sí?, al cual está expuesto ese trabajador. Como condición previa, ¿sí?, yo necesito sí o sí conocer la peligrosidad de ese producto que voy a usar, ¿sí? Entonces, para conocer la peligrosidad del producto, yo tengo, ¿sí?, dos pasos. Primero, ¿sí?, que es el primer nivel de información, va a ser el etiquetado de ese producto, o de esa sustancia, o de ese agente, ¿sí?, donde a mí ese etiquetado me va a informar a través de pictogramas, ¿sí?, cuál es la peligrosidad que tiene ese agente. Y segundo, para ampliar mucho más la información del etiquetado, voy a recurrir, ¿sí?, a las fichas de datos de seguridad, donde voy a tener no solamente los pictogramas, sino que voy a tener otros datos muy útiles, como por ejemplo, cuáles son los elementos de protección personal que necesito usar,
cuál es la composición química que tiene esa mezcla o esa sustancia, ¿sí? Cuáles son, ¿sí?, los métodos, por ejemplo, que hay en el caso de incendio para poder, ¿sí?, combatir ese incendio, qué es lo que voy a usar, ¿sí? Si voy a usar un polvo triclase, si voy a usar un dióxido, ¿sí?, si voy a usar espuma, si puedo usar agua. Me va a indicar también si esa sustancia o si ese determinado agente contaminante reacciona cuando se mezcla con otro, entonces me va a indicar cómo tengo que transportarlo, cómo tengo que almacenarlo y cómo tengo que manipularlo, ¿sí? Entre otras cosas que me va a brindar la ficha de datos de seguridad. Entonces, siempre es necesario que ustedes, ante la adquisición de un producto, ¿sí?, químico, ustedes pidan sí o sí que el proveedor les pase las hojas de seguridad, las hojas o las fichas técnicas de seguridad, ¿sí?, para saber qué es lo que tienen en mano, a qué se están exponiendo los trabajadores y cómo es la mejor manera de prevenir, ¿sí?, lesiones o prevenir enfermedades profesionales. Cuando hablamos de contaminantes biológicos, mencionamos a los microorganismos, ¿sí?, donde nosotros incluimos a los que están genéticamente modificados, ¿sí?, y que estos microorganismos, ¿sí?, son capaces de provocar algún tipo de afección, ¿sí?, al ser humano, ¿sí?, ya sea una infección, ya sea una alergia, ¿sí?, o pueden ser muy tóxicos. Los contaminantes biológicos, ¿sí?, se agrupan en 4 grupos, donde tenemos el primer grupo, que es un agente biológico, que es muy poco probable que pueda llegar a causar alguna enfermedad en los seres humanos. En el grupo 2 tenemos agentes, ¿sí?, biológicos que son patógenos, que pueden causar enfermedades en el ser humano, ¿sí?, que pueden suponer algún tipo de peligro para las personas que están manipulando ese tipo de contaminante, y que por lo general, más allá, ¿sí?, de que causan enfermedades y que puede ser un peligro para los trabajadores, hay, ¿sí?, tratamientos que son eficaces o profilaxis, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, elementos de protección personal o colectiva. Después tenemos el grupo 3, donde encontramos a esos agentes patógenos que causan enfermedades graves al ser humano, ¿sí?, que es un peligro muy serio para los trabajadores, donde hay un riesgo de que esa enfermedad se propague, ¿sí?, en toda la población laboral, ¿sí? Pero más allá de todo esto, también tenemos tratamientos eficaces, ¿sí?, en el caso en que se dé esta propagación, ¿sí?, y también tenemos profilaxis. Y en el cuarto grupo encontramos a todos esos microorganismos patógenos que causan enfermedades graves, que se propagan, ¿sí?, muy rápido y que ya son, digamos, es un peligro serio, ¿sí?, para los trabajadores y la población en sí. Pero en este caso no tenemos nosotros tratamientos que sean eficaces, ¿sí?, ni hay una profilaxis efectiva, ¿sí? Esos serían los grupos en donde yo voy a colocar al riesgo biológico. Dentro de las bacterias, nosotros tenemos las más comunes, que puede ser la de la brucelosis, la clamidia, el E. coli, la salmonela, ¿sí? Después tenemos virus, que puede ser el virus de la rabia, transmitido por algunos animales, donde puede haber roedores o puede haber murciélagos, por ejemplo. Los parásitos también, ¿sí?, la leishmania, también, que es transmitido por animales. Y después tenemos los hongos, en este caso el más común, la cándida, ¿sí?, que nosotros podemos contraer cuando trabajamos en el área rural. Habíamos visto los CPP, donde analizamos la primera persona, ¿sí?, allá arriba en la primera imagen, donde tenemos un caballero, ¿sí?,
que está realizando un trabajo con una jeringa, con una hipodérmica, ¿sí? Sin usar, obviamente, ropa de trabajo, sin usar ningún tipo de protección en las manos, ¿sí? Donde nosotros estamos viendo que, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos en lo que son los productos del agro, ¿sí? Los productos químicos del agro, ¿sí? Más allá del pictograma de seguridad, nosotros tenemos los colores de seguridad, ¿sí? El color rojo me dice que hay un riesgo muy alto porque acá hay un peligro con este tipo de producto químico que está utilizando. Entonces, vemos que acá tiene una etiqueta color roja, ¿sí? Y que esa etiqueta color roja me está indicando que hay un peligro latente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Verificar qué es lo que dice esta etiqueta y contrastar o corroborar, ¿sí? Y ampliar la información con lo que dice la hoja de datos de seguridad, para saber cuáles son los elementos de protección personal o cuáles son las medidas preventivas que se tiene que tomar a la hora de la manipulación de este determinado producto que vemos aquí, ¿sí? Acá vemos una otra imagen, ¿sí? De otra persona que está cargando la jeringa, al igual que esta, donde en esta imagen nosotros vemos que ella está usando, ¿sí? Ropa específica, que está usando una máscara facial, por las dudas haya una salpicadura, ¿sí? Y notamos nosotros que a pesar de que usan ropa y elementos de protección personal, está usando guantes de látex, que lo único que va a hacer el guante de látex, por ejemplo, es evitar que esa sustancia entre en contacto con la piel. Ahora, si esa hipodérmica, si se resbala de la mano, no evita, por ejemplo, que vaya a tener el riesgo de pincharse la mano, ¿sí? Con la aguja. Y por otro lado, ¿sí? Nosotros estamos viendo que esta chica no está usando, ¿sí? La capucha, o sea que no está cubriendo su cabello, ¿sí? Como no sabemos qué es lo que está utilizando, ¿sí? Entonces no sabemos si este producto, más allá de que use otro tipo de elementos de seguridad, si este producto puede caer, ¿sí? En el cabello y puede llegar a ingresar al organismo, ¿sí? Si ella, por ejemplo, se toca después el pelo, no se higieniza las manos, por ejemplo, y se, no sé, come algo, ¿sí? O fuma, o se muerde las uñas, por ejemplo. Entonces, más allá que esté usando, ¿sí? El traje adecuado, ¿sí? Estaría incompleto, ¿sí? No estaría del todo correcto el uso, porque faltaría cubrir en este caso lo que es la parte de la cabeza, y faltaría usar unos guantes que impida o que evite, ¿sí? El riesgo de pincharse los dedos o pincharse la mano con la aguja. Acá tenemos, por ejemplo, una de las actividades comunes, que es hacer el tacto a mano limpia, ¿sí? A los animales, o sea, sin usar ningún tipo de instrumento para realizar esa actividad, y sin usar ningún tipo de protección, como puede llegar a ser un guante, ¿sí? Entonces, todos los contaminantes que yo tengo dentro de la industria del agro, ¿sí? O la agroindustria, las tengo que tener bien en cuenta a la hora de hacer el mapa de riesgo. Entonces, yo con ese mapa de riesgo y con todos los contaminantes que he podido observar, lo que voy a hacer es ver cuáles van a ser las medidas preventivas que yo voy a tener, cuáles ya son correctivas, ¿sí? Y cómo podemos prever, por ejemplo, ¿sí? En el caso de brindar capacitaciones de primeros auxilios, como por ejemplo, ¿sí? Ante una picadura o una mordedura de algún tipo de animal, ¿sí? Bien, esta es la bibliografía. Recuerden que ustedes, cuando yo no sé si les pasé este material, no me acuerdo, porque esto ya lo habíamos visto, si no me equivoco. Ustedes díganme, porque yo estoy media perdida. Lo mismo, pero parece que no pasa. Bueno, esta es bibliografía para pasarle. Ustedes saben que tienen que pinchar ahí en el link y directamente los va a llevar al PDF para que ustedes puedan descargar y lo tengan como material de consulta, ¿sí?
¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Bien, profe. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, yo quisiera saber algún ejemplo de eso, de los endoparásitos, puede ser, que vendrían a ser más, o sea, en general, ¿Cómo? que no me quedó bien en claro de los endoparásitos. Bueno, los parásitos vos los podés encontrar en distintos animales. Por ejemplo, los gatos tienen parásitos. Por lo general, los parásitos se alojan en el intestino, ¿sí?, de esos animales. Ahora, cuando el animal defeca, por ejemplo, ¿sí? O cuando el animal, o sea, cuando vos estás manipulando, ¿no es cierto?, dentro de donde ha pasado ese animal, ¿sí?, el parásito puede llegar a ingresar. Los parásitos, por lo general, ponen huevos, ¿sí? Entonces, no es que el parásito en sí, que es como si fuese una lombricita bien chiquitita, va a ingresar al organismo porque te lo vayas a comer o porque vaya a ingresar por la piel, ¿sí? Lo que ingresa son las huevas de ese parásito. Entonces, si estamos trabajando en el campo con animales y no tenemos la precaución después de higienizarlo en las manos por donde ha pasado ese animal, ¿sí?, lo más probable es que esas huevas, si nosotros todo que no se ven, porque son muy, pero muy chiquitas, ¿sí?, ingresen a nuestro organismo por medio de la vía digestiva, porque las vamos a ingerir. Entonces, dentro de nuestro organismo, esas huevas van a eclosionar en algún momento porque están en un ambiente que es, digamos, en un sistema que es acorde, ¿sí?, que es beneficioso para ella. Entonces esos huevos en algún momento eclosionan, y cuando eclosionan los huevos, cuando nosotros ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Que hay parásitos que son bastante dañinos, ¿sí?, al ser humano, y que nos pueden producir ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, los perros a los humanos, ¿sí?, los gatos, ¿sí?, que siempre es por heces, ¿no?, infectadas. O sea, que el parásito haya puesto huevo y que esos huevos, ¿no es cierto?, salgan a través de las heces o la materia fecal infectada, ¿sí? Profe, Sí, sabe que, bueno, justamente relacionado, en estos momentos hay un paciente en el lugar de trabajo con una miasis, unas ampollas en las manos. Tenía ampollas en un principio, unas ampollas entre los dedos. sí, Y la misma ampolla la tenía en la entrepierna, al costado de los testículos. sí, Y eran como granitos. Y él sí, dice que le picaba, que le picaba, le picaba. Y bueno, cuando fue a la clínica ya tenía un agujerito. sí, Y justamente eran unas larvas de mosca sí, que tenían. Y le preguntaron dónde trabaja y él dice que trabaja en la zona rural. Que sí, estaba justamente levantando toda la porquería, toda la bosta, perdón, de los sí, sí, animales, está y que bien dicho. no usó ningún tipo de protección. Que la primera que ya le pasó una vez, dice que entre los dedos, en la uña le salió una vez, Sí, pero se lo curó solo, dice. Y ahora le salió entre los dedos y en la entrepierna. Y dice que debe ser porque se rascaba o no sé. Pero cuando fui a verlo, cuando fui a entregar la medicación, fui a verlo, eh, ese día le sacaron más de 70 gusanos. sí, sí, sí. Y bueno, ¿Vieron ya ustedes? estaba en una situación en la que ya tenían o le daban la última oportunidad, la última limpieza y sacaban todos los bichitos, o lo tenían que operar. Pero si lo operaban, le iban a sacar un pedazo, porque ya era un hueco lo que tenía. Sí, 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 Y sí. todo a causa de la falta de protección, dice él. Claro, por supuesto. Aparte otra cosa, basta con tener una laceración, por ejemplo, en la piel. Sí, recuerden que nosotros habíamos hablado en las primeras que pasé recién, que muchas veces, si la piel está lastimada, si la piel está lacerada, ¿sí?, está rota en algún lugar, por ahí pueden llegar a ingresar por la vía dérmica al organismo, ¿no es cierto?, ciertos agentes patógenos, que no solamente puede ser una sustancia química, sino puede ser también un microorganismo patógeno.
Entonces, muchas veces nosotros, al trabajar en la zona rural, sobre todo se da más en la zona rural, ¿no? Pero al trabajar en la zona rural, sin guantes, sin ningún tipo de protección, ¿sí? Las manos se dañan porque nosotros no las humectamos, empiezan a perder hidratación, ¿sí? Entonces, al no estar hidratada, se resecan y esa piel se lacera. Entonces, si una mosca se asentó o cualquier cosa que yo haya tocado, ¿sí? A ver, la bosta de la vaca, la bosta del cerdo, o heces de paloma, heces de cualquier tipo de animal que anda dando vuelta en la zona del campo, en la zona rural, ¿sí? Se puede llegar a alojar en esas lastimaduras, en esas laceraciones, ¿no? Entonces por ahí va a entrar mucho más fácil a lo que, por la vía dérmica, a lo que es el orgánico, ¿sí? Esto se va a dar siempre y cuando nuestros animales o los animales con los que yo esté trabajando estén infectados, ¿no? Por eso siempre es prudente, nosotros no sabemos, por más que le pongamos vacunas y demás, no sabemos si el animal está infectado o no está infectado. Entonces por eso sí o sí es prudente trabajar, ¿sí? En este tipo de actividades donde yo puedo contraer una enfermedad, o sea, una enfermedad zoonótica, ¿sí? Trabajar protegiendo las manos, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando nuestras mascotas se lastiman. Cuando la mascota se lastimó por X causa, si nosotros inmediatamente no procedemos a hacer la curación y a tratar de que esa herida cierre, ¿sí? La mosca que se asentó, ¿sí? Cuando se embicha la herida, ¿por qué es? Porque se tiene que haber asentado alguna mosca, que las moscas son asquerosísimas, y en las patas transportan cualquier cantidad de bacterias, de virus y demás. Si una mosca se asentó o una mosca puso huevo, ¿sí? Lo que está haciendo es, obviamente, infectar. Esos huevos en algún momento van a hacer explosión. Entonces, vamos a tener no solamente dentro de nuestro organismo, ¿sí? Que podemos llegar a tener esos parásitos, como puede ser, por ejemplo, la trinchinela, ¿sí? Sino que también los vamos a tener a través de la vía dérmica. Por eso que le ha pasado esto a este hombrecito, ¿sí? Y más si es la segunda vez que le pasa, o sea, ya es como que se debería tener un poquito más de precaución, ¿no? Pero yo siempre digo, es obligatoriedad del empleador proporcionarte los elementos, ¿sí? De seguridad, los elementos personales o colectivos de seguridad. Pero también es responsabilidad del trabajador utilizarlos. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Pero más allá de que el empleador tenga, ¿sí? Esa obligación, también nosotros tenemos el derecho de recibirlos, ¿sí? Y la obligación de usarla. Entonces también pasa por esa obligatoriedad del trabajador, ¿sí? De exigir que se le entregue, ¿sí? Y en el caso de que se le entregue, usarlo como corresponde, ¿sí? Pero bueno, sí, en la parte del agro es bastante común tener este tipo de enfermedades por zoonosis, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra bien, aguárdenme que voy a abrir. Ay, ¿qué le pasa a esto? Porque... Bueno, vamos a compartir entonces, les voy a compartir la última presentación, ¿sí? De esta unidad 2. Voy a detener acá, así podemos verlo bien. Bien, ¿cuáles son las enfermedades profesionales que nosotros tenemos, ¿sí? Dentro del sector agrícola, ¿sí? Bien, acá tenemos dos personas que están trabajando, ¿sí? En la parte del agro. Bien, primero tenemos enfermedades que son musculares y óseas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente al trabajar, ¿sí? En la agroindustria, ¿sí? En la zona del campo, en la recolección, por ejemplo, de algún tipo de fruto, ¿sí?
vamos a adoptar, o los trabajadores van a adoptar, ¿sí?, posturas que van a ser forzadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden estar levantando los brazos para recolectar algo, sobre todo en la época de la cosecha, por arriba de los hombros y de la cabeza, y dependiendo el tiempo, ¿sí?, en que estén esos brazos en extensión y en abducción del cuerpo, ¿sí?, yo voy a tener ahí una postura forzada. O sea, va a haber un movimiento o una que no va a ser, digamos, dinámico, sino que va a ser más bien estático, ¿sí? Va a ser una postura estática del trabajador, ¿sí?, que puede en un futuro ocasionarle, por ejemplo, ¿sí?, un trastorno en el manguito de los rotadores. Profe, También, ¿sí?, ahí entrarían lo que son las famosas hernias. la hernia sí la vas a tener cuando vos haces levantamientos, ¿sí?, manuales y traslado de cargas, y esa carga es pesada, ¿sí? Entonces, ahí es donde se va a formar la hernia. Con las posturas forzadas vos podés llegar a tener otro tipo de enfermedades, pero no precisamente las hernias discales, ¿sí?, ni las hernias inguinales. Eso es característico del peso, cuando uno hace peso, cuando uno está levantando peso, ¿sí?, cuando uno manipula cargas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las posturas forzadas, yo voy a tener no solamente levantar los brazos por arriba del hombro, por arriba de la cabeza, sino que, por ejemplo, voy a tener, ¿sí?, cuando la persona se inclina para recolectar algo, ¿sí?, entonces voy a tener una flexión del tronco o una laterización de ese tronco, ¿sí? O puede ser una rotación del cuello, ¿sí?, una abducción de los brazos, ¿sí?, una supinación o una pronosupinación de muñecas, laterización. Todas esas son posturas forzadas, que después se van a ver cuando ustedes cursan la materia ergonómica, ¿sí? Después voy a tener, o puedo llegar a tener, movimientos repetidos. Por ejemplo, en una línea de trabajo continuo, que yo esté seleccionando aceitunas en control de calidad, ¿sí?, ahí voy a tener gestos repetidos, estoy con un movimiento de más del 40% de mis miembros superiores dentro de mi jornada laboral, ¿sí? Entonces saco, pongo. Ahí voy a tener gestos que son repetidos, ¿sí?, muchas veces en un corto plazo, por ejemplo. Voy a tener manipulación manual de carga, y muchas veces no va a ser solamente la manipulación, sino que también voy a tener traslados de esa carga, ¿sí? Ahora, cuando yo levanto, deposito, traslado cargas que son muy pesadas, ¿sí?, eso le ocasiona al trabajador lo que se denomina TME, trastornos músculo-esqueléticos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Como esto, o sea, todo lo que es la parte de cosecha, por lo general, ¿sí?, se toma gente, ¿sí?, que son los famosos empleados golondrina. Por más que ese empleado golondrina esté, ¿sí?, en una ART, porque es mi obligación como empleador dejarlo asentado, ¿no es cierto?, en la ART que tengo, ¿sí?, o sea, afiliado a esa ART, por más que el trabajador esté en la ART, por lo general, cuando tiene algún tipo de manifestación temprana, no se denuncia. ¿Por qué? Porque es golondrina, ¿sí? Va a estar un tiempito acá, después va a estar otro tiempito más allá y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué ocasionan todas estas posturas forzadas, gestos repetidos, traslado, manipulación de carga? Ocasiona que yo después empiece a sufrir de ciertos trastornos, como puede ser, ¿sí?, dolores de espalda, ¿sí?, dolores en la zona baja de la espalda, en la zona lumbar, ¿sí? Y cuando hablamos de mujeres trabajadoras, ¿sí?, pueden llegar a causar abortos, ¿sí? Entonces, hoy en día se trata de evitar mucho, hay digamos, una protección a lo que es el trabajo
femenino, ¿sí? Dentro de la actividad rural, y también hay una protección dentro de lo que es el trabajo infantil, ¿sí? Entonces, si bien campo adentro, en algunos establecimientos se puede llegar a ver mujeres que vienen de provincias del norte o mujeres que vienen de países del norte, que son trabajadores golondrina, porque no es que se viene la persona sola, o sea, el golondrina se trae toda la familia, y como se le paga por cantidad, ¿no es cierto?, cosechada en un día, va a poner a laburar a toda la familia. Entonces, campo adentro, si no hay un control exhaustivo por parte de los organismos de Contralor, posiblemente se pueda llegar a encontrar niños y mujeres trabajando, ¿sí? Y esta gente está acostumbrada a meterle pata, no le importa si está embarazada o no, ¿sí? Entonces, puedo llegar a tener abortos espontáneos en mujeres trabajadoras, mujeres que están embarazadas, pero más bien dentro de lo que es la actividad golondrina, ¿sí? Dentro de lo que es la relación de dependencia, es muy raro que tengamos este tipo de inconvenientes, ¿sí? No sé si se entiende hasta ahí. Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. ¿qué enfermedades voy a tener yo, ¿sí?, producto de esa falta de ergonomía dentro de lo que es la actividad rural? Voy a tener, ¿sí?, tendinitis, ¿sí?, voy a tener síndrome del túnel carpiano, ¿sí?, por el tema del gesto repetido y muchas veces por las malas posturas o las posturas extremas que adopta la muñeca, ¿sí?, o muchas veces de algún trabajador que esté en algún vehículo del agro, como puede ser un tractor, ¿sí?, por ejemplo, y que ese tractor sea muy deficiente en cuanto al asiento, en cuanto a los neumáticos, ¿no es cierto? Entonces, todas esas vibraciones, y sobre todo acrecentadas por la vía de circulación, por donde va, que puede ser tierra, ripio, restos de rama y demás, ¿sí?, pueden llegar a producir, ¿sí?, síndrome de túnel carpiano por las vibraciones de las mano-brazo, que se le denomina, ¿sí? Y después puedo llegar a tener algún problema en la columna por las vibraciones del cuerpo entero, ¿sí?, que eso ustedes también lo van a ver en una de las materias que es higiene laboral, ¿sí? Bien. También vamos a encontrar no solamente las enfermedades derivadas de la falta de ergonomía o las enfermedades disergonómicas, sino que vamos a encontrar enfermedades, ¿sí?, en lo que vendría a ser el tracto respiratorio. Y están relacionadas, ¿sí?, a lo que vendría a ser la actividad de la agricultura, que pueden manifestarse de manera leve, ¿sí?, o puede llegar a tener ciertos trastornos más graves, como por ejemplo, ¿sí?, el asma o la rinitis, que puede ser ocasionado por ejemplo, el polen, ¿sí?, o puede ser por la misma caspa que despide el ganado o los animales con los que estoy trabajando, ¿sí?, hongos que haya dentro de lo que es el polvillo, dentro de los graneros, hongos que yo puedo llegar a encontrar sobre los cultivos, los famosos ácaros, ¿sí?, los insecticidas, sobre todo los órganos fosforados, que son los que se usan más comúnmente dentro de lo que es el agro. Puedo llegar a tener inflamación de las mucosas, ¿sí?, en donde acá esta inflamación va a estar dada por algunos componentes de las plantas, como pueden ser microtoxinas, ¿sí?, o endotoxinas que desprenden las plantas, ¿no?, algún tipo de planta. Puedo llegar a tener bronquitis, ¿sí?, o broncoespasmos, que esto lo va a producir el uso de insecticidas, el arsénico, porque muchas veces dentro de construcciones, ¿sí?, o establecimientos hay ciertos materiales, ¿sí?, ciertos componentes que ya traen arsénico,
que pueden ser usados como material aislante y que está totalmente prohibido, ¿sí? O por algún tipo de sustancia como el amoníaco, ¿sí? Humos, ¿sí? O el mismo polvillo que se encuentra dentro de los graneros, ¿sí? Cuando trabajamos con el trigo, por ejemplo, ¿sí? Y después puedo llegar a tener, ¿sí?, otra enfermedad que es producida, por ejemplo, por la caña de azúcar, ¿sí?, que en este caso esa enfermedad se denomina bagasosis, ¿sí?, que está producida casualmente por, digamos, el residuo, ¿sí?, de ese material, de la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces ese residuo puede llegar a ocasionarme, ¿sí?, una bagasosis, que se le llama, que es la enfermedad producida, ¿sí?, más que todo por la caña de azúcar. ¿Estamos hasta ahí? Bien, profe. Por las fibras Sí, profesor. residuales, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente. Esa fibra es la que queda alojada, ¿no es cierto?, dentro de lo que son pulmones, ¿no? Más que todo se puede llegar a dar muchas veces por la hipersensibilidad que puede llegar a tener la persona, ¿no? Y la bagasosis, más allá de la fibra, ¿sí?, o sea, de la exposición a las partículas, ¿no es cierto?, de la fibra, de la misma caña de azúcar, ¿sí?, esa fibra, esa partícula tiene que estar, digamos, con moho, ¿sí?, para que te produzca la bagasosis. O sea, que no es solamente inhalar esa partícula, sino que esa partícula tiene que tener, tiene que estar enmohecida, ¿sí?, que se le llama. Bien, después tenemos enfermedades de la piel, ¿sí? Esas enfermedades de la piel van a ser producidas por agentes químicos, por agentes biológicos, ¿sí?, por agentes físicos. Se pueden originar porque el agente ingresó, ¿no es cierto?, al organismo, ¿sí?, a través de algún tipo de lesión en la misma piel, o puede ser por algún tipo de picadura, ¿sí?, o por algún tipo de mordedura de alguna limaña, de algún tipo de animal, ¿sí?, o a través de la piel sana, porque también recuerden que habíamos dicho, ¿sí?, si yo tengo la piel sana, dependiendo del tipo de agente al cual yo esté expuesto, puede llegar a ocasionarme, por ejemplo, una dermatitis de contacto. Entonces, no necesariamente ingresa al organismo, pero sí me produce una lesión superficial, ¿sí?, en la dermis, que es por una inflamación en esa dermis, que es por el contacto con un determinado agente que puede llegar a ser sensibilizado, ¿sí? Después tenemos las dermatitis que irritan, ¿sí?, que puede ser el amoníaco, pueden ser ciertas hortalizas, ciertas plantas que tienen algún tipo de sustancia, ¿no es cierto?, que es irritante, que vos las tocas y te produce la urticaria, ¿sí? Algunos agentes para fumigar, ¿sí?, jabones, muchos jabones que por ahí se usan para la higiene de los animales, ¿sí? Al animal le hace bien, pero al contacto con el ser humano no le hace tanto bien, ¿sí? Después tenemos el fotoenvejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que por la exposición, ¿sí?, al sol prolongada, ¿sí?, nosotros comenzamos a tener un envejecimiento de esa piel, ¿sí?, donde se pueden formar melanomas, ¿sí?, o puedo llegar a tener un cáncer de piel, ¿sí? No sé para qué le puse esto, para hacerlo más bonito, y se demora mucho. Bueno, dentro de las enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿sí?, obviamente están las que transmiten los animales, ¿sí?, a los hombres.
Y muchas veces esas enfermedades no son percibidas en el acto porque el animal, por ejemplo, no manifiesta que está enfermo, ¿sí? O no desarrolla la enfermedad, no se enferma. Entonces, no importa que el animal no dé signos de enfermedad, el animal lo está transmitiendo, o sea, pasa a ser un vector, ¿sí? Entonces, el animal no está enfermo, pero me transmitió, ¿sí? Esa enfermedad o ese parásito, ¿sí? Y se manifiesta, ¿sí? En el ser humano, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un contagio que va a ser directo, ¿sí? Eh, entre el ser humano y el animal, por medio de las manos, por ejemplo, ¿sí? O sea, cuando lo toco y no uso ningún tipo de protección en mis manos, ¿sí? O puede ser un contacto, ¿sí? Que no sea directo, que sea más bien indirecto, ¿sí? Pero que está derivado de ese manipuleo del animal, como puede ser, por ejemplo, ¿sí? Los pelos, ¿sí? Que quedan en el ambiente y que yo los puedo llegar a estar inhalando, ¿sí? Y que puede tener ese pelo algún tipo de partícula o microorganismo que sea infeccioso, ¿sí? O por consumir la carne de un animal que está infectado, ¿sí? Eh, o también muchas veces es porque hay productos, ¿sí? Residuales de, por ejemplo, en los mataderos, ¿no? Todo lo que sobra del animal, vísceras y demás, todo lo que ese animal no me va a servir, ¿no es cierto?, para un consumo, para una elaboración del producto, eso se tira, se deja, en algún lugar se deposita a la buena de Dios, a medida que eso se va pudriendo, se va echando a perder, ¿sí? Puede, obviamente, causar ciertas infecciones al ser humano si está en contacto con esa carne putrefacta, con ese producto residual, que no solamente va a ser carne, ¿sí? Sino que pueden ser restos de víscera, fluidos sanguíneos, ¿sí? O puede ser orina, ¿sí? O la misma materia fecal, ¿sí? Entonces el hombre que hace, o el trabajador, entra en contacto con este tipo de cosas, de este tipo de residuos, que obviamente son residuos patológicos, ¿sí? Sin cuidado apropiado, puede llegar a desarrollar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Infecciosa o parasitaria, como habíamos hablado anteriormente, a través de los animales, ¿sí? Ahora, está contemplado que estas enfermedades, denominadas zoonosis, le representan a la salud pública un gran problema, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que les representa a la salud pública un gran problema, la zoonosis? A ver, los quiero escuchar. De todo lo que hemos hablado ahora, ¿por qué creen que es un serio problema para la salud pública? Porque son las más propensas a ser adquiridas por el contacto con el animal en general. Bien. ¿Y Y por qué de más? propagación. ¿Cómo? Por los tipos de tratamientos, ¿no? Que seguramente Sí, deben ser. son tratamientos caros. Claro. Por lo general, para poder hacer un tratamiento que sea efectivo, si es que existe, ¿no es cierto?, un tratamiento efectivo, son tratamientos caros, ¿no? Entonces, si no se toma conciencia, si el empleador más que todo no toma conciencia de poder proporcionarle a sus empleados los elementos necesarios para poder hacer la actividad, ¿sí? Y prevenir estos contagios, y a su vez el trabajador no toma conciencia de que tiene que usar eso para evitar estos contagios, porque el parásito, por ejemplo, el parásito se contagia. ¿Cómo me voy a contagiar yo? ¿Alguna vez ustedes, o sea, saben algunos de ustedes, por ejemplo, cómo se contagian los parásitos? Por el contacto con las heces de los animales, digamos, por falta de higiene.
Sí, pero entre una persona y la otra, ¿cómo puedo contagiar yo a una persona de parásitos, por ejemplo? A través de la ingestión de alimentos, puede ser que tengan algún tipo de contaminante parasitario, ¿no? Lo voy a contagiar a otra persona. Supongamos que yo trabajo en el agro, ¿sí? Ujú. No tuve la Parto algo, precaución. una comida. Más allá de la Paso. comida, es por el uso de los sanitarios, ¿sí? Entonces, si yo no tomé las precauciones necesarias en mi lugar de trabajo, el agro, ¿sí? Y me contagié de algún tipo de parásito, que hoy yo lo albergo, yo soy el huésped de ese parásito, ¿sí? Recuerden que el parásito va a empezar a poner huevitos. ¿Yo cómo voy a ir eliminando los parásitos con esos huevitos? A través de la materia fecal, ¿sí? Entonces están todos jodidos, porque generalmente usan letrina, ¿no? Ellos usan Generalmente letrinas, usan pero baño yo llegué a mi químico. casa. Yo llego a mi casa, ¿sí? Con el paso del tiempo el parásito se va desarrollando, ¿sí? Se va empezando a desarrollar dentro de mi organismo. Cada vez que voy al baño, yo no sé que tengo el parásito, porque no tengo ningún tipo de manifestación, de síntoma o de signos, ¿sí? Ahora, yo cada vez que voy al baño, ¿sí? Deposito parásitos, quedan dando vueltas, ¿sí? En el inodoro, en el retrete o donde sea. Si yo, cuando salgo del baño, no tengo la precaución de lavarme las manos, ¿sí? O por ejemplo, la famosa toalla que ponen en el baño para que cuando uno termina de hacer lo segundo, ¿sí? Se limpie en el bidet y después se seque con la toalla, ¿sí? Si esa toalla, que es de uso común en la familia y que es lo más cochino que puede haber, la toalla en el baño para la cola, ¿sí? Si yo tengo parásitos y me sequé la cola y después volví a dejar la toalla donde va, y vino mi hijo, mi marido, mi esposa, el que sea, ¿sí? Realizó el mismo procedimiento y volvió a usar la misma toalla, esa toalla seguramente tiene huevos de parásitos, ¿sí? Entonces yo estoy contaminando a otra persona, ¿se entiende? Entonces, si yo no tomo la precaución cuando salgo del baño de higienizarme las manos, todo lo que yo he tocado con posterioridad, ¿no es cierto?, a salir del sanitario, ¿sí? Puedo llegar a dejar huevos de parásito. Entonces, es una enfermedad que se va a propagar siempre dentro del seno familiar, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo voy a la casa de mi hermano o voy a la casa de algún pariente o de algún amigo y uso el baño, por ejemplo, ¿sí? También puedo llegar a contagiar a esa persona, ¿sí? Pero no solamente con el parásito. Recuerden que nosotros también tenemos dentro de la zoonosis, ¿no es cierto?, bacterias que pueden transmitir los animales o ciertos virus, ¿sí?, como puede ser la rabia. Entonces, poder hacer, digamos, suministrar medicamentos, ¿no?, para curar ese tipo de enfermedad zoonótica que yo tengo, puede ser muy caro. Entonces, por eso, ¿sí?, ya pasa a ser un problema, ¿no es cierto?, de salud pública. No solamente por los costos que ocasiona, sino también por los insumos que nosotros utilizamos, ¿sí?, y muchas veces por la falta de ética o la falta de conocimiento de los empleadores, ¿sí?, y de los empleados en materia, ¿no es cierto?, de seguridad e higiene industrial, precisamente hablando de lo que son los riesgos biológicos, ¿sí? Ahora, estas enfermedades pueden ser muy graves para las personas, ¿sí? Y como son enfermedades graves, por ende también implican que los tratamientos son un poco más complejos y son un poco más lentos en algunos casos, ¿sí? Entonces, si ese tratamiento, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, ¿sí?, es a largo plazo, ¿sí?, no solamente me ocasiona más costos, sino que también esa persona puede llegar a ser hospitalizada, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor.
A ver, esperen que voy a apagar aquí porque si no, no me deja correr. Perfecto. Bien. Bueno, esto ya lo había dicho, o sea, cómo aparecen todo lo que son enfermedades, ¿sí? Ocasionadas por parásitos, ¿sí? Aparece por muchas causas, entre ellos es la ingestión de las huevas, ¿no es cierto?, de los parásitos, que yo las puedo encontrar en alimentos que estén contaminados, ¿sí? O en herramientas, ¿sí? Herramientas sucias, pero todo parte siempre de la higiene de las manos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en alguna clase, dijimos que si hay algo bueno que trajo este COVID, ¿sí?, dentro de todo lo malo, es que la gente ha empezado a adoptar hábitos de higiene personal, como es el lavado frecuente de las manos, ¿sí? Donde a lo mejor antes nosotros nos bajábamos del colectivo o volvíamos a nuestra casa, no sé, del gimnasio, de la casa de una amiga, de donde fuera, inclusive hasta el negocio que está en la esquina de comprar pan y leche, y al haber tocado plata, tocado la misma mercadería, superficies donde ya todo el mundo está en contacto, ¿sí? Nosotros llegamos a nuestra casa, no nos lavamos las manos, seguimos días, ¿sí? Entonces, nos podríamos haber, o nos hemos contagiado de un montón de otras cosas, como puede ser, por ejemplo, una gastroenteritis, ¿sí? O hasta un mismo resfrío, o sea, la influenza, porque hemos estado en contacto con superficies contaminadas, ¿sí?, o con ambientes donde el virus o la bacteria puede estar dando vuelta. Entonces, las enfermedades de origen parasitario no solamente va a tener como causa la ingestión de la hueva, sino que va a tener como causa principal, una causa básica, ¿sí?, la falta de higiene en las manos. Si yo no me higienizo las manos, toco herramientas, toco superficies, ¿sí?, y lo más probable es que otra persona, ¿sí?, que venga y toque y sea igual que yo, ¿sí?, que no tenga esa higiene personal habitual, ¿sí?, higiene de manos habituales, se pueda llegar a contagiar. Ahora, no solamente yo me voy a contagiar, ¿sí?, de parásitos porque toque un animal, ¿sí?, o porque esté en contacto, ¿no es cierto?, con algún tipo de animal. Muchas veces los huevos de esos parásitos, ¿sí?, o sea, el parásito deposita los huevos en la tierra, ¿sí? Entonces yo voy y toqueteo esa tierra, ¿sí? Mira qué lindo, voy a plantar una plantita, entonces, claro, me encanta el contacto con la tierra, ¿no? Pongo mi plantita, ¿sí?, tapo mi plantita y después, ¿qué hice? Me sacudí un poco las manos, así nomás en la ropa, y me senté y me prendí un pucho, por ejemplo. O me senté y me tomé un mate, ¿sí? Si en la Profe, tierra, sí, también es posible de que alguna mosca o algo deposite huevos en una herida. claro, eso lo dije anteriormente. Por lo general suele suceder en las mascotas, ¿no? Cuando una mascota se lastima, ¿sí?, la mosca, que hace, aprovecha porque hay sangre, porque está en su hábitat, se asienta, y donde se asentó y te dejó un huevo, lo más probable es que esa mascota, tu animalito, ¿no es cierto?, se le empiece a infectar. En los seres humanos pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si se asentó una mosca y te puso huevo, en un segundo, ¿sí?, y esa herida puede llegar a infectarse, ¿sí?, sobre todo esa mosca verde asquerosa. Entonces sí, una herida puede ser que se infecte o que produzca, ¿no es cierto?, larvas de mosca, ¿no es cierto?, porque te puso desovo ahí en tu herida, ¿sí? Bien, profe, gracias. Sí, Perfecto. Entonces, habíamos dicho que yo puedo llegar a infectarme con algún parásito, ¿no es cierto?, porque ingerí los huevos, ¿sí?, de ese parásito, porque estaban en algún lugar contaminado, en algún animal, ¿sí?, o también porque estuve trabajando, ¿sí?, en la tierra o en algunos lugares húmedos, ¿sí?, donde ese parásito ha dejado huevas, ¿sí?, y yo estuve en contacto con esa tierra o con esa zona o con ese sector, ¿sí?,
o en esa plantación, ¿sí? Donde había este tipo de huevos, ¿sí? Bueno, acá tenemos la tenia, que es un parásito muy común, ¿sí? Es muy largo esto, lo solemos tener muchas veces una vez que ingresó, empieza a crecer, a crecer, a crecer, la famosa lombriz solitaria. La lombriz solitaria, profe. Exactamente, la famosa lombriz solitaria, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos dentro de la agricultura? Que también la vamos a tener en otro tipo de actividades, pero en la agricultura la vemos, ¿sí? No la podemos dejar de lado, ¿sí? Y es la exposición a ruidos y vibraciones. Entonces, primero, cuando hablamos de ruido, puede ser el mismo ruido, ¿sí? Del funcionamiento de algún tipo de vehículo agrícola, ¿sí? Que produce, ¿sí? Un ruido por arriba de los 85 decibelios, que es lo que se estableció como límite máximo, ¿sí? Para prevenir la hipoacusia del orden laboral, ¿sí? Ahora, es lo que yo les había dicho y siempre repito, no tengo que basarme en lo que dice la ley, que si yo me di ruido al lado del tractor o arriba del tractor, ¿sí? Y me digo que tengo 70 decibelios, entonces esa persona está, no tiene riesgo de contraer hipoacusia laboral porque está los decibelios por debajo de la vegetación, ¿sí? Nosotros tenemos que entender el ruido como si estoy con una persona, ¿sí? O si estoy en un lugar, ¿sí? Y a 1 metro de distancia tengo otra persona que me está hablando y yo no la escucho, ¿sí? Eso es ruido, ¿sí? Entonces, si la medición me arrojó valores, por más que estén por debajo, ¿sí? De los 85, y estamos hablando de 70, 75, 60, 65, ¿sí? Recuerden que en función del tiempo de exposición, a la larga, ¿sí? Me pueden llegar a traer inconvenientes en el sentido auditivo, ¿sí? Con una hipoacusia, que puede ser unilateral o bilateral, ¿sí? Entonces, siempre tengo que recomendar, por más que yo haya medido y que me hayan dado valores por debajo de los 85, ¿sí? En el rango entre los 50 y los 85, que las personas que están operando esos vehículos rurales usen protección auditiva, ¿sí? Después tenemos las vibraciones que producen no solamente los vehículos rurales en cuanto a una vibración mano-brazo, sino del cuerpo entero, sino algún tipo de herramienta o de equipo o de maquinaria que yo utilice que también, ¿sí? Me vayan a producir esa exposición, ¿sí? A una frecuencia X de vibración, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué produce la exposición al ruido, ¿sí? Y la exposición a vibraciones? Malestar. Y si yo tengo malestar, ¿sí? Voy a tener un rendimiento que va a estar disminuido, una sensación de malestar general, ¿sí? Me produce irritabilidad, ¿sí? Me produce hipertensión, ¿sí? Y me produce, en el caso del ruido, disminución de la audición, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, bien. Bien. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesora. Bueno, eso Bien. es lo que, con eso nosotros culminaríamos todo lo que es, digamos, la unidad 2, ¿no?
donde vimos los riesgos rurales, donde vimos el decreto 617, donde vimos y volvimos a repasar hoy, ¿sí?, todo lo que hace a la contaminación, a los agentes contaminantes, ¿sí?, y las enfermedades profesionales que se producen en el orden de la actividad agraria. ¿Estamos? Bien, profe, bien. Bien. ¿Alguna consulta que ustedes quieran hacer con respecto a esto que nosotros hemos visto ahora? Quiero ver las planificaciones. Entonces, los voy a dejar, siendo las 20:27. Me alegra haberlos visto. Nos vemos entonces mañana para dar continuidad con contenido. ¿Sí? Hasta luego, profe. Nos vemos, chicos. Profe. Descansen. Chau, chau.